L3, L2, L3 y L4 en su rama anterior van a formar al nervio obturador. Los ramos anteriores de L2, L3 y L4 van a formar al nervio obturador o nervio obturador externo, ¿sí? Dejémoslo como obturador para que sea más sencillo, como nervio obturador. Sabemos que hay uno grandote y grueso, que va a ser el obturador, y hay uno que es el accesorio, ¿verdad? De L4 a L5 se forma el tronco lumbosacro. De L4 y L5 el tronco lumbosacro. De L3 y L4 al obturador accesorio. L3, L4, obturador accesorio. Y ese sería nuestro plexo lumbar, hecho una esquemita con flechas. Al final vienen siendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Básicamente vienen siendo lo mismo. Entonces lo más importante es recordar de dónde nace el nervio femoral. Nos faltó el femorocutánico, ¿verdad? Nos faltó el asa de la rama corta, ¿verdad? Ese fue el único que nos hizo cuando ahorita acá, la rama corta, que era el femorocutánico. Después también está este otro esquema. Este otro esquema también es más o menos similar, dando las mismas ramas. Podemos aprender cualquiera de los tres. A la evaluación, yo lo que les pido es un esquema, ¿sí? Ya sea el dibujo, o sea el esquema con flechas, el que ustedes se aprendan de una mejor manera. Lo que tenemos que recordar son casi todas las ramas que van a formar al plexo lumbar. Entonces las relaciones del plexo lumbar, desde que se forma, van a ser con el músculo psoas mayor. Van a viajar la mayor parte de sus raíces nerviosas por detrás del riñón derecho y del riñón izquierdo. Quiere decir que va a ser retroperitoneal. Este ramo nervioso los encontramos por detrás del peritoneo sobre este músculo, que va a ser el músculo psoas. De estos nervios la mayoría se van a encargar de inervar a los músculos de la pared abdominal, al transverso del abdomen, al oblicuo mayor, oblicuo menor, por su recorrido. Entonces acá, si vemos sin el músculo, podemos tener la importancia que va a tener el psoas y el cuadrado lumbar. Dentro de los ramos colaterales que nos dan los nervios, pues nos van a dar para los músculos por donde pasan. Va a dar ramos colaterales para el cuadrado lumbar, para el psoas menor, para el músculo ilíaco y el psoas mayor. Esto es solo una referencia, ¿sí? Es una referencia de dónde pasa. No es tan importante como la configuración del plexo, pero hacemos la referencia de por dónde va a pasar y a quién le va a inervar. Entonces va a dar ramos musculares porque se encargan de inervar a los músculos por donde pasan. Psoas menor, psoas mayor, cuadrado lumbar, músculo ilíaco. Vamos a ver a los músculos de la pared abdominal, como ven ustedes acá. Los atraviesan algunos, los perforan principalmente al transverso de los oblicuos. Sí. Antes que pase, yo la verdad no me acuerdo cómo van las capas del abdomen. Ajá. Eso tal vez me podría... Las capas de la pared abdominal. Pero primero en la línea media teníamos al recto del abdomen, que era este, y al músculo piramidal. Son los músculos rectos, ¿verdad? Después tenemos al oblicuo externo, que es este, al oblicuo interno y al transverso del abdomen. Esos son los tres que vamos a encontrar en orden: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, o oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Y atrás, la fascia transversalis. Entonces ese sería el orden de las paredes, de los músculos de la pared abdominal, de la pared anterolateral del abdomen, porque aparte son los músculos de la región posterior. Ahí sí encontramos al psoas, al cuadrado lumbar, al ilíaco,
que van a ser músculos importantes. Entonces, el nervio ilio-hipogástrico también es llamado abdómino genital mayor. El ilio-hipogástrico es el abdómino genital mayor y el ilio inguinal el abdómino genital menor. El ilio-hipogástrico, que se originaba de T12 y L1, nace en el borde lateral del psoas, viaja por detrás del riñón, se mete en el músculo transverso, se introduce en el músculo transverso y ahí se va a dividir en dos ramos, un ramo lateral y un ramo anterior. El ramo lateral perfora los músculos oblicuos, que serían estos dos, perfora los músculos oblicuos y llega a la piel de la región glútea. Entonces inerva la piel de las nachas y la región de las nachas, la región glútea. La rama anterior se va a encargar de inervar al oblicuo interno y al transverso del abdomen. Llega a la espina ilíaca anterosuperior, y también va a inervar a ese nivel al transverso del abdomen y a la piel de la región suprapúbica. Entonces este nervio, el ilio-hipogástrico o abdómino genital mayor, termina en la cresta ilíaca anterosuperior y se encarga de inervar la región suprapúbica. El otro, el ilio inguinal o abdómino genital menor, va a tener una diferencia, porque el recorrido va a ser básicamente el mismo. Va a pasar por fuera del psoas, pasa por detrás del riñón, penetra al transverso del abdomen, pero se mete dentro del conducto inguinal. Por eso su nombre, nervio ilioinguinal. Entonces se mete al conducto inguinal, en el caso de los varones, acompañando al cordón espermático, en el caso de las mujeres, acompañando al ligamento redondo. Se encarga de la inervación de la piel de la región superior medial del muslo, de la región suprapúbica, el monte de Venus, la raíz del pene o del clítoris, la articulación de la sínfisis del pubis, el escroto en los varones y los labios mayores en la mujer. Pero es más por su recorrido, ¿verdad? Entonces atraviesa el canal inguinal. Eso es importante, esa es la diferencia entre uno y otro, y por eso su nombre. El otro igual el hipogástrico, porque está en el hipogastrio, en el cuadrito de cuando decíamos la división topográfica del abdomen, es la región del hipogastrio. El génito femoral, que se originaba de la rama corta, L1 y L2, sale por delante del músculo psoas, no sale por al lado, no, que sale por delante del músculo, cruza el uréter, o sea que en su recorrido pasa por encima del uréter y se divide en dos ramos, un ramo genital y un ramo femoral. El ramo genital pasa por encima de la arteria ilíaca externa, se mete en el conducto inguinal y inerva al músculo cremastero. En el varón inerva también parte del escroto y en las mujeres a los labios mayores. El ramo femoral acompaña a la arteria femoral, pasa por el anillo femoral o anillo crural y llega al triángulo de Scarpa, que es el triángulo de la región femoral, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, el anillo femoral está formado por ligamento inguinal, ligamento de Cooper, Limberland y los grandes vasos. Esos eran los límites del anillo femoral, ¿verdad? ¿O no? No ¿Ah? sé. ¿Cómo estaba formado el conducto inguinal? El ligamento inguinal. El conducto inguinal tiene un piso, un techo y dos paredes. Si lo vemos de una forma más sencilla, es como un rombo. Tiene un techo, un piso y una pared inferior. ¿Cuál es el piso? El ligamento inguinal. La fascia transversalis. ¿Cuál es el techo? Es el
aponeurosis del oblicuo mayor. Diablo. Su pared inferior, La cebolla. la cinta iliocúbica o ligamento inguinal. La pared superior, la os inguinal o el tendón conjunto. Eso es bien importante de conocerlo, porque cuando ustedes noten en el hospital, con eso me los van a agarrar todos los días, y más cuando vean una hernia, porque eso es bien importante para las hernias. Causas de recidivas en operaciones de hernias es desconocimiento de anatomía, desconocimiento de técnica, malos materiales de sutura y desconocimiento de anatomía. Desde el punto de vista del cirujano son las principales causas de recidivo. Ahora hay causas del paciente que ha hecho fuerza, que sea muy gordo, que tenga ya varias cirugías, pero casi nadie habla de las causas médicas, de por qué falla uno al repararlas. Ahí también hay un triángulo que se llama el triángulo de Hessel. ¿Cómo se forma el triángulo de Hessel? Triángulo de Hessel lo forma la vaina de los rectos en la línea media, vasos epigástricos superiores por fuera, conducto inguinal. No sirve para saber si una hernia es inguinal directa o es indirecta. Si viene por fuera del triángulo es indirecta, si viene dentro del triángulo es directa. Eso revísenlo. Eso es parte de lo que se supone que ya saben. Bueno, entonces el triángulo de Scarpa, menos lo van a saber. Entonces el triángulo femoral o triángulo de Scarpa tiene como límites al sartorio, al tensor de la fascia lata y al ligamento inguinal. Es solo para saber en dónde está ubicado, digamos, el trayecto de la arteria femoral, por eso nos sirve. Entonces el nervio genitofemoral se encarga de inervar esta región. El nervio femoral, que se formaba de la rama larga, que era L1, L2, L3 y L4, pues es el nervio más importante del plexo femoral. Lo encontramos dentro del anillo crural y recordamos que el orden dentro del anillo crural es nervio, arteria y vena. ¿Sí? Ese es el orden. Va nervio, arteria y la vena. Entonces el nervio es externo, la arteria va en medio y la vena va hacia adentro. Los grandes vasos son el límite del anillo crural, ¿verdad? Pero atraviesan el anillo. Entonces nosotros debemos saber que ese anillo femoral no lo podemos cerrar por completo, porque existen hernias en la región femoral. Si nosotros cerramos el anillo completo, ¿qué pasaría? No pasan los vasos, No pasa sangre, matamos la pata, ¿va? Porque le quitamos la irrigación. Y si lo dejamos muy apretado, provocamos edema y dolor porque hay compresión del nervio y retorno venoso limitado. Entonces tiene uno que conocer los límites y saber hasta dónde uno lo puede cerrar. Lo más que uno puede dejar cerrado es que entre la punta del pulpejo del dedo. Si eso entra, ahí se queda la reparación de una hernia femoral. Bueno, entonces el nervio femoral pasa por el anillo femoral, como decíamos, el orden, vena, arteria y nervio, está cubierto por una fascia que es la fascia ilíaca y se encarga de inervar a todo el miembro inferior. El nervio femoral va a tener dos ramos, un interno y un externo, pero su inervación va a ser en la cara externa del muslo y en la cara medial va a ser desde la región inguinal hasta la rodilla. Todo lo que está en el color celeste es el dermatoma de sensibilidad del nervio femoral en su ramo interno, y en el ramo externo lo que está en el color rojo. Cuando ustedes pasen con la doctora Sofía, los dermatomas son importantes para ella. Entonces las áreas de inervación de los diferentes nervios traten de recordarlas. Esa solo lo vamos a ver hasta el final del curso, lo que son los dermatomas. Pero ella le pone mucho coco a eso, a las regiones de inervación de los diferentes nervios por su especialidad. El obturador externo se originaba de las ramas ventrales de L2, L3 y L4. Nace en el borde interno del psoas
Pasa por los vasos ilíacos internos, se dirige hacia abajo y adelante por la pared de la pelvis y se divide en dos ramos. Un ramo anterior que pasa por el conducto subpubiano que llega al músculo y un ramo articular. Este nervio obturador externo va a formar otro plexo más abajo que va a ser el plexo subsartorial, quiere decir que se va a formar por debajo del músculo sartorio. El área de inervación del nervio obturador externo va a ser la cara interna del muslo, la cara interna del muslo por arriba de la rodilla. Este que vemos acá, que desciende este que defiende acá es el músculo obturador externo y el músculo sobre el que desciende es el músculo sartorio. Entonces inerva una región pequeñita ahí del muslo, ¿verdad? Dos, podría revisar, es que solo la rama posterior, ¿qué era lo que inervaba? Articular. La otra es una rama articular. Ah, correcto. Es que no leí. O sea, no alcancé a leer. El obturador accesorio, que se formaba L3 y L4, nace en el borde interno del psoas mayor, cruza la rama iliopubiana, quiere decir que pasa sobre la unión entre ilium y pubis, y llega al músculo pectíneo y a la articulación coxofemoral. Entonces inerva el músculo pectíneo, que es el que tenemos acá, y a la articulación coxofemoral. Este es el obturador accesorio. En este cuadrito que yo les puse acá, pues van a tener parte de lo que son los dermatomas, o sea, los territorios de inervación de los diferentes nervios. Entonces yo les voy a compartir las diapositivas y ahí están. Por ejemplo, el génito femoral va a tener como territorio de inervación la región genital, el conducto inguinal, genitales externos, va a tener un ramo femoral que va a acompañar a la arteria femoral y se encarga de la inervación de la piel del triángulo de escarpa. Entonces en ese cuadrito está resumido las áreas de injerencia del nervio, donde va a tener su sensibilidad. Bueno, pues ya vimos al plexo lumbar, ¿sí? Antes de que avancemos, no entendí lo de las divisiones digamos, del principal, del femoral. Del femoral. Ajá. Da un ramo interno y un ramo externo. El ramo externo se encarga de la inervación de la cara lateral del muslo y el ramo interno de la región inguinal hasta abajo de la rodilla. O sea, casi todo lo que es el muslo va a ser inervado por los dos ramos que dan el nervio femoral. Tiene inervación sensitiva e inervación motora. Bueno, plexo sacro. El plexo sacro se va a formar con raíces anteriores en color verde, raíces posteriores en color rojo. Lo forma L4, L5, que formaba el tronco lumbosacro, ¿verdad? De ahí participa S1, S2, S3 y S4. El plexo sacro entonces se va a formar por una raíz de L4 y L5 y una raíz de S1, que son las raíces anteriores de L4, L5 y S1, y S2, S3, para formar al ciático popliteo interno. Entonces, L4, L5, que sería el tronco lumbosacro, S1, S2 y S3 forman por medio de sus raíces anteriores al ciático popliteo interno o nervio tibial. Ciático popliteo interno o nervio tibial. Las ramas posteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 forman al ciático popliteo externo o nervio peroneo. El peroné está afuera, la tibia está adentro, ¿verdad? Entonces por eso externo e interno. Entonces raíces anteriores L4, L5, S1, S2, S3,
ciático, popliteo interno o tibial. Raíces posteriores, L4, L5, S1, S2 y S3, ciático, popliteo externo o peroneo. La unión de estos dos, del popliteo interno y del popliteo externo, forman al nervio ciático. Entonces la unión de estos dos forman al nervio ciático. Y el nervio ciático es el nervio más grande y voluminoso del cuerpo humano. Si ustedes se recuerdan, pasa por la escotadura ciática mayor, que está cerrada por un ligamento que se llama sacrociático, acompañado del músculo piramidal. Esa es una de las principales causas de dolor en los viejitos y en los no tan viejos. Entonces forma el nervio ciático mayor, ¿sí? La unión de ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, o tibial y peroneo, nervio ciático mayor. Las raíces posteriores de S3 y S4 van a formar al nervio pudendo. S3 y S4, por sus raíces posteriores, forman al nervio pudendo. De las raíces posteriores de L4, L5 y S1 se forma el nervio glúteo superior. De las raíces posteriores de L4, L5 y S1, el nervio glúteo superior. De L5, S1 y S2, el nervio glúteo inferior. Desde L5, S1 y S2, glúteo inferior. L4, L5, S1, glúteo superior. Desde L5, S1 y S2, nervio glúteo inferior. De S2, de la rama posterior de S2, nace un nervio que es el nervio para el piriforme. Nervio para el piriforme de S2. Y ese es el plexo sacro. Al final, el plexo se llama plexo lumbosacro. Van los dos juntos, ¿verdad? Habría que hacer todos, ¿sí? Entonces, este solo se le une al plexo lumbar a partir de L4 y L5. Entonces, este es el plexo sacro, y si lo quieren completo, sacado de YouTube, ahí estaría el plexo lumbosacro completo. Pero me parece a mí que es mejor dividirlo en lumbar y sacro, es más fácil de recordar. Muy bien, ¿preguntas del plexo lumbosacro? ¿No? Excelente. Entonces, con eso terminamos plexos. Bonito. Tema que le gusta al Chávez. ¿Verdad que sí le gusta? Doctor, pero entonces el plexo sacro literalmente solo el diagrama, que es lo más importante, ¿no? Solo el diagrama. Entonces, no, yo puedo hacer